La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Estamos aquí para avanzar, para superar cualquier dificultad, cualquier conflicto, cualquier problema que se nos presente. Dios es nuestro Padre. No estamos solos, no estamos desamparados. Nuestro Padre Dios no nos ha abandonado. Él estableció su residencia en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Dios habita en usted y en mí. Cuando el Señor vino a establecer su residencia en nosotros, vino con todo su poder, con toda su habilidad, y Él está produciendo en nosotros, en la medida que le permitamos producir, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo le permitimos a Dios? ¿Qué debemos hacer para permitirle al Señor obrar a través de nuestra vida y desarrollar sus planes en nosotros? Es por la fe. La fe hace que el poder, la habilidad de nuestro Padre Dios se active. La incredulidad obstaculiza la manifestación del poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a su ciudad, a Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro por causa de la incredulidad de la gente. No es que el Señor Jesús estuviera desprovisto de poder. No. Todo el poder estaba en Él, pero el poder no se manifestó porque hubo un obstáculo llamado incredulidad. Solo sanó a unos pocos enfermos, con enfermedades menores, pero no pudo hacer allí ningún milagro. La incredulidad impide la manifestación del poder de Dios. Lo que Dios requiere de nosotros es que creamos en Él, en su integridad, en su habilidad para hacer todas las cosas. Creamos en su amor, en su disposición para hacerlo en nosotros. Lo que Dios requiere de nosotros es fe. Él dice, si tan solo puede creer, al que cree todo le es posible. La fe se libera en nosotros a través de nuestras confesiones. La fe se libera a través de la oración. La oración, pero no cualquier oración. El Señor Jesús rechazó toda oración vacía de fe que se convierte en palabrerías. Muchos creyentes piensan que la oración eficaz es esa oración larga, en la que se usan muchas palabras. No, el Señor dice, no piensen que serán oídos por las palabrerías. Mateo capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que libera la fe? La fe que está en nuestro espíritu, la fe que ha venido por la palabra. Bueno, lo que libera la fe es la oración, pero es la oración de fe. La oración, como hemos visto en días anteriores, es un deleite. Es la manera como tenemos comunión con nuestro Padre, y Dios anhela nuestra comunión. Dios anhela nuestro compañerismo, y el compañerismo y la comunión con Él entre nosotros y nuestro Padre Dios es a través de la oración, pero es a través de la oración de fe. La oración en sí es la fe expresándose. La oración es la necesidad clamando ayuda. La oración de fe es poderosa. La oración de fe produce resultados milagrosos. Es la oración de fe. La oración de fe es la que está basada en la convicción de que Dios tiene la habilidad, la capacidad para hacerlo y que Dios cumple su palabra. La oración de fe es la que está fundamentada en esa convicción de que la palabra de Dios no vuelve vacía. La oración de fe está basada en la convicción de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios concedérnoslo. Por lo tanto, el Señor Jesús dice, cuando ustedes oren,
crean que ya tienen lo que están pidiendo en oración. Esa es la oración de fe. En Santiago capítulo 5, versículo 13, en adelante, la Biblia nos habla de la oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5 versículos 13 al 20. Estos textos nos hablan de la oración, pero la oración eficaz, pero la oración de fe. La oración de fe es la que obra milagros. ¿Y qué es la oración de fe? Es orar con la convicción de que ya tenemos lo que estamos pidiendo en oración. La oración de fe se fundamenta entonces en la palabra de Dios, en la integridad de Dios, en la integridad de la palabra de Dios. La oración que Dios responde es la oración de fe. Mateo capítulo 21 versículo 22, el Señor Jesús dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. De nada me sirve si pido, pero no creo. La condición es creer, dice el Señor. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. No dice que todo aquel que ora recibe, sino el que ora creyendo. La condición para recibir la respuesta a la oración es creer. La oración de fe sana al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Todo es posible si la palabra de Dios permanece en nosotros, y oramos con fe en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en San Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Esa es la verdad, es la palabra del Padre, es la palabra del Señor Jesús. Si Él lo dice, Él lo hace. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de la oración. Señor, enséñanos a orar la oración de fe, la oración que obra milagros. Porque los milagros, el poder tuyo, Señor, se libera como respuesta a la oración de fe. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, yo te pido que confirmes la buena palabra en cada uno de mis hermanos, los oyentes, donde quiera que se encuentren, los miembros de la iglesia, los pastores, sus familias. Señor, extiende tu poder. Manifiesta tu poder, Señor. Que el enfermo sea sano, que el cautivo sea liberado, que el pobre reciba provisión y sea un hombre, una mujer poderosa, viviendo en la plenitud de la bendición de Dios. Señor, gracias, porque tu mano está abierta para saciarnos de todo bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.